Declara Rojas, justo y esta canción de Consuelo González de Perdomo, el regreso a la libertad, el retorno a la libertad. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo en nuestro episodio de Voces de la Tierra, este especial que tendremos el día de hoy, que se llama Voces de la Guerra, Voces del Conflicto Armado en Colombia. Hoy estamos con Kiara Rojas. Ella es abogada, ha sido senadora de la República, ex fórmula vicepresidencial en el año 2002. Fue víctima de la guerrilla de las FARC. El día de hoy nos acompaña para que nos cuente sobre su historia de vida, de liderazgo y de resiliencia. Doctora Rojas, bienvenida a Voces de la Tierra, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Bueno, Juan Manuel, lo primero, mil gracias por esta invitación, me siento muy halagada y bueno, también muchas felicitaciones por esta iniciativa de tener un programa sobre la identidad colombiana. Me parece que viniendo de una persona tan joven como tú, me da mucha alegría que quieras trabajar todos estos temas, de manera que nada, mil gracias y bueno, estamos aquí para conversar, claro que sí. Bueno, doctora Rojas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y aprovechando también esta oportunidad, este proyecto que se trata sobre la identidad colombiana, sobre todo lo bello de Colombia. También queremos mostrar lo que en algún momento fue Colombia y todavía es, que es la violencia, el conflicto armado, pero queremos hacerle un homenaje a las víctimas, un sentido homenaje y reconocerlas por su resiliencia, por su persistencia, por todo lo que han logrado, y así faltan muchas cosas por lograr para las víctimas, pero sobre todo un mensaje de resiliencia para que Colombia siga trabajando en esa lucha, que es la paz que queremos todos los colombianos. Entonces, doctora Rojas, bienvenida a este especial que es Voces de las Víctimas, Voces de la Guerra, en Voces de la Tierra. Bienvenida y empiezo preguntándote lo que le pregunto a todos mis invitados. Para ti, ¿qué significa ser colombiana? Bueno, pues ser colombiana es un sentimiento lindo, ¿no? De orgullo por este país, que es un país magnífico, a pesar de toda su complejidad y su diversidad. Pues realmente, pues yo me siento muy orgullosa de ser colombiana y de haber tenido la fortuna de haber crecido en este país y aquí en Bogotá, en esta ciudad. De manera que es un sentimiento por encima de todo, es el hecho de haber tenido la oportunidad de formarme, de crecer y pues agradecerle a mis padres que también siempre, aunque ellos ya no viven, pues digamos que me transmitieron este cariño inmenso por el país de las diversas maneras, ¿no? En particular lo recuerdo cuando era niña y nos llevaban a la finca y a través de salir de la ciudad y recorrer estos bellos paisajes por las carreteras, pues sin duda se encariña uno enormemente y por supuesto su gastronomía, ¿no? Porque particularmente, digamos que nuestros padres y nuestros abuelos se preocuparon mucho por enseñarnos estas comidas típicas, por compartir en familia, por tener espacios con la comunidad, de manera que todos esos elementos, digamos en mi caso particular, cuando ya me tocó afrontar una experiencia o una prueba tan fuerte como fue el secuestro en el año 2002, como tú ya lo expresaste por las FARC, pues digamos que había tenido la oportunidad de nutrirme, digamos, de esos sentimientos, no solo por mi familia, sino también por mi país, ¿no? Que estando cautiva, pues digamos que muchas veces hice acopio de toda esa energía para poder fortalecerme, ¿no? Y esos buenos recuerdos para poder resistir semejante prueba. Y sin saberlo, digamos que de manera intuitiva, pues fui desarrollando una capacidad de resiliencia enorme,
que me vine a dar cuenta cuando me liberaron en el año 2008, después de haber estado secuestrada casi por 6 años en las selvas del sur de Colombia, y que sin duda fue una prueba pues muy fuerte. Y como te contaba, pues me vine a dar cuenta cuando me liberaron en el año 2008 de que había aprendido muchas cosas sobre la resiliencia y había salido increíblemente más fortalecida. Y bueno, fue una prueba muy dura, pero ya en el 2008, cuando la gente me empezó a preguntar cómo era que había logrado sobrevivir y había hecho copio no solo de estos recuerdos de cariño por mi familia, por mi país, por la tierra, como decimos aquí, no, por nuestra tierra, por nuestras costumbres, nuestras comidas, nuestra música, pues me di cuenta que realmente había podido lograr una fortaleza enorme y se me permitió, digámoslo así, como volver a reiniciar, que es el tema de la resiliencia, ¿no? Como cuando uno le toca afrontar una prueba difícil y logra pues llenarse de la energía suficiente para poder atravesar por esa prueba y superarla. De manera que yo le doy gracias a Dios de haber tenido la oportunidad de reencontrar nuevamente la libertad y por supuesto pues siempre agradecida no solo con mi madre que a pesar de que ya está en el cielo, pues trabajó muy fuertemente para poder lograr nuestra liberación y tantas personas que la apoyaron para que eso fuera posible, ¿no? Y muchos colombianos que en todas partes del país pues rezaron por nuestra libertad sin saber realmente cuál era nuestro paradero, ¿no? Fueron años muy difíciles, pero sin duda que se tejieron lazos muy fuertes, ¿no? De cercanía con tanta gente, y lo cual yo agradezco porque a pesar de que ya han pasado más de 15 años desde que recobré la libertad, 16, casi 17 años, pues la realidad es que yo pude volver a rehacer mi vida gracias a todo este apoyo y todo este cariño que he tenido. Y realmente creo que es una de las cosas más importantes que una persona que ha sido víctima, pues una vez, digamos, pasa esa situación difícil, pues pueda sentirse rodeada por el cariño de la sociedad en su conjunto, ¿no? De manera que sin duda esta es una característica muy de nuestra Colombia, en el cual pues siempre hemos sentido que la reacción de la sociedad en su conjunto es de fortalecer y de rodear a las víctimas y a sus familias independientemente de la situación que hayan padecido, ¿no? Entonces, para decirte que realmente pues yo me siento muy identificada con mi país en toda esta diversidad y quizá fue una de las razones que me motivó también a quedarme en Colombia, para que mi hijo, que también había estado cautivo, al igual que yo, especialmente desde muy niño, pues supiera realmente lo que es este país y lo conociera y lo quisiera tanto como yo, ¿no? Como todos los jóvenes y como ahora tú, Juan Manuel, que estás tan interesado, siendo tan joven, en nuestro país y en sus diversas facetas que representan la identidad colombiana, ¿no? Pues qué bueno escuchar eso que nos cuentas, doctora Rojas, un ejemplo de vida, de liderazgo, de resiliencia sobre todo. Pues yo no había nacido en ese año, en el año 2002, pero sí había escuchado hace unos años atrás la noticia, la situación de este secuestro y millones de secuestros que hubieron en Colombia y que todavía hay. Entonces, por eso me gusta en este momento estar acá conversando contigo, conversando sobre estas historias como para dejar ir y sobre todo para recordar lo que somos como país, recordar la historia de violencia para no repetirla, que es lo más importante. Entonces, mi siguiente pregunta, doctora Kiara, es la siguiente. Durante su secuestro, ¿qué aspectos de la identidad colombiana, como la fortaleza y el sentido de comunidad, crees que te ayudaron a sobrellevar ese momento tan difícil? Pues, Juan Manuel, ahora que me cuentas que en esa época no habías nacido, pues yo pienso que el principal mensaje para todas estas nuevas generaciones es tener en cuenta que el valor de la libertad es un valor muy importante, va ligado directamente con la vida. Entonces, digamos que lo que yo tenía por cierto antes, pero obviamente
por el hecho de haber estado secuestrada y haber estado impedida de poder tomar mis propias decisiones durante tanto tiempo, fue que entendí más el valor de la libertad. Por eso, pues invito a todos los jóvenes a que siempre tengamos en cuenta que la libertad es un valor muy importante, que lo que debemos trabajar es en fortalecer la democracia y por fortalecer los sistemas de gobierno y las instituciones que permitan a todos los seres humanos, independientemente de su condición, raza, sexo, orientación o lugar de nacimiento en Colombia, poder gozar de su libertad plena y poder siempre tener su dignidad como seres humanos. Y yo creo que estos valores son muy importantes para nuestra sociedad. En la época en que yo estuve secuestrada, desafortunadamente había un promedio de 3.000 secuestros al año, y según informes de la JEP, se le endilgan a las FARC alrededor de más de 22.000 secuestros. Desafortunadamente, como ya lo mencionaste, actualmente hay cientos de personas secuestradas en Colombia, lo cual es lamentable y lo cual, por supuesto, deseamos que ellos recobren su libertad en el menor tiempo posible, ¿no? Que estos grupos que aún existen al margen de la ley, pues tomen conciencia de que el secuestro no es un vehículo para, o no debe ser ningún vehículo para lograr ningún fin, ya sea económico o ya sea político o de cualquier otra índole. De manera que lo que yo te diría es que la libertad es un valor muy importante y es algo por lo que siempre tenemos que luchar. No podemos dar por supuesto que la tenemos, de manera que tenemos que cuidarla. Y por eso es tan importante tener gobiernos que garanticen la libertad de todos los seres humanos, de todos los ciudadanos colombianos, ¿no? Digamos que ese sería como el mayor aprendizaje que yo ahora te podría transmitir, ¿no? Perfecto, doctora Rojas. Después de vivir una experiencia tan dura y que viven muchos colombianos a lo largo y ancho del país, ¿cómo cambió tu percepción de ti misma como colombiano, como colombiana y tu lugar en la sociedad? ¿Cómo cambió esa percepción de Colombia cuando estabas en la ciudad y cuando ya fuiste víctima como tal por parte de las FARC? Pues digamos que yo estuve secuestrada por 6 años y en ese momento, pues, al estar privada de libertad fue que estuve víctima o fui victimizada, digámoslo así. Pero una vez recobré mi libertad, hice todo el esfuerzo por no solo gozar de mi libertad física, sino luchar por mi libertad emocional. Y dejé el victimismo atrás. Entendí prontamente que la única manera de volver uno a tomar las riendas de su propio destino es asumir la responsabilidad por su propia vida. Entonces tuve claro que a partir del 8 o del 10 de enero del 2008, que fue cuando me liberaron, que yo ya estaba libre. Y trabajé mucho por mi libertad emocional. Hice un ejercicio muy importante del perdón. Tuve la oportunidad de irme del país por unos meses y tenía una tía que desafortunadamente ya murió, pero vivía en Florida y ella me invitó junto con mi madre y con mi hijo a que pasáramos unos meses allá para descansar y volver a reconectarnos con la vida normal, digámoslo así. Y fueron días maravillosos y, y lo que yo podría decirles es que en algún momento ella junto con un primo me invitaron a ir a una basílica que queda en Tampa, que se llama, en los Estados Unidos no hay muchas basílicas, pero bueno, hay esta que los invito a visitarla si en algún momento tienen la oportunidad. Se llama María Reina del Universo y es bellísima. Es una construcción muy moderna y está llena al interior de mosaicos en blanco y azul, de manera que cuando uno ingresa, pues se siente un halo espiritual magnífico. Y recuerdo a mi primo, que fue el que me recogió en el aeropuerto, y me dijo, Clara, o Clary, como me dice mi familia, esta basílica está hecha en honor de la Virgen y déjale aquí a ella todo tu dolor y pídele que te dé fuerzas para perdonar, de manera que todo eso que tú viviste, déjalo atrás. Y yo hice mi tarea, efectivamente prendí algunas velitas
por mí, por mi mamá, por mi hijito, por toda mi familia, para que nos diera la fuerza de hacer el ejercicio de perdón, de que nos liberara de todas esas malas energías, malos sentimientos, de esa bronca, de esa rabia, de esa melancolía, que por supuesto uno siente después de vivir una experiencia tan amarga como la que me tocó padecer por más de 6 años de secuestro. Entonces, digamos que a partir de ahí inició un proceso muy importante y eso es lo que me ha permitido fluir, al punto que hoy yo realmente hoy no tengo ningún sentimiento de personal o de animadversión por ningún miembro de las FARC y le doy gracias a Dios, ¿no? En algún momento apoyé el proceso de paz y me pareció bien que ellos dejaran las armas y se reinsertaran a la vida civil. No he tenido mayor contacto con ellos, pero el hecho de que se reincorporen en la sociedad y cumplan como ciudadanos, como cualquiera de nosotros, pues me parece que ya es un aporte a la paz de Colombia. Actualmente, pues noto que este es un país que todavía sigue, pues digamos que teníamos, digamos, esa idea de que con el acuerdo de paz íbamos a lograr la paz total, pero desafortunadamente eso no ha sido posible, ni aún con el actual gobierno, que una de sus banderas era la paz total. Yo personalmente hoy creo que estos procesos que están dándose, pues al parecer no tienen ni pies ni cabeza, pero más allá de eso me parece que ningún colombiano debemos perder la esperanza de que podamos vivir en paz, ¿no? Yo pienso que es una tarea que ojalá Dios me dé la vida de poder ver a una Colombia realmente reconciliada, ¿no? Y a todos ustedes jóvenes, siguientes generaciones, que no les toque padecer lo que nosotros y nuestros padres y nuestros abuelos vivieron de tantos años de conflicto atrás, ¿no? Entonces, pues lo que les diría es que para mí este ejercicio de resiliencia y de perdón es lo que me ha permitido seguir adelante, dejar el victimismo atrás y por supuesto asumir mi responsabilidad, ¿no? Como nueva o como ciudadana normal y trabajar y vivir en el día a día, ¿no? En el momento presente, especialmente por mi hijo, que incluso pues es mayor que tú, Juan, tiene 20 años y me alegra mucho que él también ha pensado en seguir adelante y en superar todo lo que hemos vivido, de manera que uno pensando en las generaciones futuras es lo que lo motiva realmente a dar estos pasos grandes en busca de la reconciliación y el perdón, que lo más importante sin duda es lo que sentimos en los corazones, ¿no? Invitar a todos los colombianos a trabajar en nuestro propio corazón, nuestros propios sentimientos y tratar de no ser permisivos con estos discursos del odio, que desafortunadamente pues nos vienen incluso del propio presidente, ¿no? Que es un pesar que él pues quiera atizar tanto con el discurso del odio, ¿no? Entonces, pues digamos, salirnos de esos esquemas y entender que este es un país que está por encima de sus propios gobiernos, ¿no? Somos más país que gobierno y que sin duda pues la idea es no dejarnos abrir, no dejarnos dividir, no dejarnos polarizar y poder construir, ¿no? Construir hacia adelante y en algún momento, tarde que temprano, entendiendo que la democracia pues no es un sistema totalmente perfecto, pero sí que logremos convivir en paz, ¿no? Sobre todo las personas que del sur del país, ¿no? Como las que viven en Cauca, estas masacres tan tristes de las que vimos esta semana en Yondó, ¿no? Allá en Antioquia, y lo cual es muy desafortunado que sigan pasando aún en Colombia. De acuerdo, doctora Rojas, y aprovechando lo que dices, este es un mensaje de Voces de la Tierra, enviarle un mensaje a los jóvenes, a toda la sociedad colombiana, que trabajemos por una Colombia en paz, que no nacimos, no crecimos en Colombia en paz, y ojalá la podamos ver muy pronto en paz, en reconciliación, pero sobre todo con justicia, que es lo que aman las víctimas y todos los colombianos, que amamos, lo más importante es la justicia y la verdad y la reparación que este país requiere. Doctora Kiara, ¿de qué manera crees tú que el conflicto armado ha moldeado la identidad? Pues digamos que nos ha atravesado a todos de una manera muy fuerte, ¿no? Los que la hemos vivido directamente o toda la sociedad en su conjunto a través de nuestro propio dolor. Yo creo que todos los colombianos hemos padecido en algún grado la violencia y es triste, pero también es lindo saber que aquí las huellas
o las semillas de resiliencia son muy fuertes, ¿no? Digamos que un factor de colombianidad en general es la resiliencia. Si tú lo analizas, y ojalá tengas la oportunidad de hablar con muchas personas que hayan padecido de manera directa o indirecta el conflicto, pues vas a encontrar para sorpresa que muchos estamos pensando como yo te lo estoy mencionando, ¿no? De seguir adelante y de seguir construyendo país. De manera que yo diría que este es un rasgo muy colombiano, ¿no? Fíjate, hoy en día, a pesar de la complejidad que tenemos, pues a mí me sorprende. Donde yo vivo, pues aquí la gente madruga y sale a trabajar con esa energía y a mí eso me da mucha, o sea, me llena de orgullo ver que la gente vive en su trabajo en el día a día y quiere superar la adversidad y a veces cuando las noticias son tan tristes, pues trata uno de morigerarlas y de que eso no le afecte para poder construir un entorno saludable, ¿no? Y yo creo que esa es una característica casi de todos los colombianos, ¿no? La resiliencia. De hecho, fíjate que ahora que va a ser la COP16, esta flor de inírida que pusieron como logotipo es en homenaje no solo a la resiliencia de la biodiversidad, sino la resiliencia de todo el pueblo vallecaucano y de todo el país, ¿no? Entonces, fíjate que está inmerso en nuestro territorio, en nuestra vegetación, en nuestra biodiversidad, no solo física, sino también humana, ¿no? Pues porque aquí tenemos muchas razas y muchas etnias, lo cual pues es magnífico también, ¿no? Porque nos ha permitido crecer. Perfecto, doctora Rojas. Cuéntanos también una anécdota, cómo fue el momento, si puede recordar de tu liberación, cómo fue ese proceso de la Operación Jaque. Pues ven, te cuento, a mí no me tocó la Operación Jaque, realmente a mí la Operación Jaque se hizo el 4 de julio del año 2010. A mí me liberaron antes, en el 2000, en el mismo año, pero en enero 10, bajo la operación Transparencia Manuel. En ese momento los primeros que querían liberar era mi hijo Manuel, que pensábamos que estaba secuestrado, pero ya lo habían entregado unos meses antes al Bienestar Familiar, a Consuelo González de Perdomo y a la suscrita. Entonces esta operación fue de carácter humanitario y fue bajo el auspicio, la intermediación del gobierno venezolano, y para eso en su momento el presidente Uribe dio la autorización para que unos helicópteros de la Cruz Roja Internacional nos fueran a recoger a un punto en las selvas del sur de Colombia. Y lo que yo más recuerdo con más alegría fue cuando ya logramos subir al helicóptero y los miembros de la tripulación pusieron esta canción tan linda de Jorge Celedón, que se llama Qué bonita que es la vida, y yo me sentí muy emocionada porque igual nos dedicaron esta canción y hacia atrás veíamos la selva que ya la estábamos dejando y ya nos íbamos a la ciudad a recobrar nuestra libertad y a encontrar con nuestros seres queridos, entre otras mi sobrina, ¿no? Con la que tú tuviste contacto, que ya me estaba esperando junto con mi mamá en el aeropuerto. De manera que ese es uno de los momentos más lindos, sin duda, porque esa sensación de ir ya por el aire y volando, pues fue magnífico, porque es sentir la libertad en su máxima expresión, ¿no? Ya quedaron atrás las cadenas y toda esa violencia y ya respirábamos otro ambiente, de manera que lo recuerdo como un momento maravilloso realmente, ese de recobrar la libertad. Pues doctora Kiara, pues me imagino la alegría inmensa que uno debe de sentir en esos momentos y también aprovechar este momento para enviar un mensaje a todos los secuestrados que en este momento están encadenados, que están privados de su libertad, un mensaje de aliento, de esperanza de que Colombia no los olvida y que hay mucha esperanza de conseguir la paz y otra vez de que ustedes puedan volver a la libertad. Claro que sí, Juan Manuel. Pues sea la oportunidad para decir que en todas nuestras oraciones diarias siempre oramos por las personas que desafortunadamente están allá en la manigua olvidados,
aparentemente olvidados y solos, pero como tú bien lo señalas, pues todos los colombianos estamos pendientes, ojalá, de que ellos puedan más pronto que tarde recobrar su libertad y volver al seno de sus familias con sus seres queridos. Y vamos a seguir en ese esfuerzo hasta que llegue otra vez el último de las personas que se encuentre privado de su libertad. Hay varios programas radiales, aún está el de las Voces de Libertad que se transmite en RCN los domingos. En algunas ocasiones yo también estoy invitada a ese programa para mandar un mensaje de aliento, pero siempre quiero pues que sean los propios familiares que tengan ese espacio, ¿no? Porque es más lindo para sus familiares oír a su propia familia que están pendientes y que pueden recobrar su libertad. Entonces el mensaje es resistir lo más que puedan, tener en buena memoria, digamos, los lindos recuerdos que tengan de sus seres queridos, de Colombia, de sus actividades, lo que más quieran para que quiera Dios que abra esas puertas y esos obstáculos para que ustedes pronto puedan recobrar su libertad en el menor tiempo posible. Dios quiera que sea así y que en Colombia realmente tomemos conciencia de que ninguna persona se puede abrogar un poder ninguno para privar a un conciudadano, a un compatriota de su libertad, ¿no? Es un delito de lesa humanidad y más tarde que pronto resulta pasándole factura, pues cometer semejante atrocidad. Entonces, sea por la razón que sea, quiera Dios también que estas personas, orar también por estas personas que los tienen cautivos y que quiera Dios que entiendan que es importante no solo tratarlos bien, sino que logren recuperar su libertad en el menor, permitirles que recobren su libertad en el menor tiempo posible. Así es, doctora Rojas, un mensaje desde aquí, desde Voces de la Tierra, de que queremos a una Colombia en libertad, una Colombia en paz y una Colombia reconciliada, que es lo más importante. Doctora Rojas, ¿qué mensaje le darías a las nuevas generaciones de colombianos que no vivieron el conflicto de cerca, pero que debemos participar en la construcción de una nueva identidad nacional y que no nos identifiquen con violencia? Bueno, pues lo más importante es encontrar su propia motivación, ¿no? La propia actividad que les guste realizar y tratar de hacerlo con todo el cariño y toda la pasión. Fíjate, por ejemplo, estos jóvenes que participaron en los Juegos Olímpicos en París, que fueron magníficos, ¿no? Tanto en los Juegos normales como en los Paralímpicos y realmente yo me sentí muy orgullosa porque la gran mayoría son jóvenes y realmente eh, pues ellos se han entregado a su pasión y lo han hecho a un nivel pues descollante, ¿no? Entonces cualquiera que sea la actividad que quieran escoger, pues entréguense a ellos con fuerza, que sin duda en algún momento pues los hará brillar, ¿no? Tenemos tantos cantantes, pintores, deportistas, gente magnífica en general. Yo les diría encontrar su pasión y su trabajo y seguramente por eso seremos recordados, ¿no? Por esa capacidad de salir adelante y yo creo que es lo más importante. Pues doctora Rojas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio de nuestro especial Voces de la Guerra, Voces de las Víctimas, en este programa de Voces de la Tierra, donde queremos reconstruir y mostrar la verdadera esencia de nuestro país, pero recordar a las víctimas de esta guerra tan macabra y tan perversa que vive Colombia. Doctora Rojas, qué gusto escucharla, poder conversar con usted, mucha admiración de verdad, desde muy pequeño que tenía a la mano, que conocí su historia, pues me llenó de motivación de construir y de luchar por una Colombia en paz, que es lo más importante. Entonces, doctora Rojas, qué gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Sí, no, pues Juan Manuel, mil gracias a ti por tenerme en cuenta, por esta invitación. Se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Mil gracias por este homenaje que nos brindas y mil gracias porque realmente me siento muy motivada que un joven como tú pues esté tan involucrado en realizar este tipo de actividades. Entonces, pues nada, felicitarte y animarte a que sigas adelante porque con lo que estás haciendo también estás construyendo país y también estás marcando una ruta muy importante para todos tus jóvenes, ¿no? Para los congéneres, gente de tu misma edad.
Entonces, pues nada, adelante y mil gracias. Gracias a ti, doctora Rojas. Ojalá en otra oportunidad volvamos a conversar y qué privilegio poder conversar contigo. Un abrazo y un Sí, saludo a los secuestrados, a las víctimas de este país, que los queremos muchos y que queremos una Colombia en paz, que es lo más importante. Muchas sí, gracias. Camilo. Mil gracias, que estés bien.
Yes.